Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de alegría para nosotros, una vez más, poder estar estudiando la palabra de Dios y compartiendo también. El tema de hoy, como dice el título, andando en la luz. Andar en la luz es algo que es prioridad para el cristiano y esencial. O sea que debe ser prioridad y es esencial para nosotros. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué es y cómo podemos mantenernos en esta luz? Antes de iniciar nuestra meditación de hoy, vamos a hacer una oración. Te invito a que cierres tus ojos y hagas tu oración personal para que Dios pueda guiarnos en este estudio de hoy. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte y glorificarte, oh Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por tus cuidados, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Señor, habla a nuestros corazones hoy a través de tu palabra, y que no sea yo a hablar, pero tu Espíritu Santo a transmitir tus palabras a tu pueblo. Que seamos todos instruidos por ti mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. 1 Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así. 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentirosos y su palabra no está en nosotros. Muy bien, aquí habla sobre andar en la luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión uno con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, pero ¿qué quiere decir la luz en este caso, en este contexto? ¿Qué es andar en la luz? Hoy nosotros vamos a tratar de aprender sobre esto. Primero, ¿qué es luz? La Biblia habla de luz, muchas cosas. Y algunas de ellas vamos a tratar de descubrir hoy, ¿verdad? La Biblia también dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, etc. Ahí vemos que hay varios sentidos aplicados a la palabra luz en la Biblia. Pero vamos a tratar de entender de qué estaba siendo hablado aquí en 1 Juan. Ok, ¿qué es luz? Primeramente, bueno, para que podamos ir directo al punto, vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice así: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. En Él, ¿quién estaba la vida? En Cristo. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz. O sea que entonces la luz en este caso representa la vida eterna, la salvación para la vida eterna. Y en Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, habla también de la luz.
Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. O sea que Cristo es la luz. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. En Él está la salvación, la vida eterna para todos los hombres. Entonces, ¿cómo es andar en la luz? Andar en Cristo. ¿Y cómo es esto? Vamos a tratar de esclarecer este tema, para saber si tú y yo estamos andando en la luz o no. La Biblia, obviamente, al presentar un texto, la mente infinita que la idealizó, que pensó en todo, fue Dios, fue la mente de Dios. Y la mente infinita puede decir varias cosas en un solo versículo. ¿Por qué? Porque cada vez que estudiamos la palabra y meditamos en ella, encontramos en el mismo texto enseñanzas diferentes. Esto significa que Dios ha puesto las palabras en un orden capaz de darnos diferentes enseñanzas. Obviamente no están contradiciéndose unas a otras. Todas las enseñanzas dadas por Dios están en armonía con su voluntad y con todos los demás textos de la Biblia. ¿Amén? Pues bien, entonces Cristo es la luz. La salvación es la luz. El Evangelio de Cristo es la luz. ¿Y qué es andar en tinieblas entonces? Bueno, para esto ya vamos a ver qué es andar en tinieblas. La luz también puede representar el conocimiento de la palabra. Yo voy a citar nomás un texto que dice así: escudriñad las Escrituras, porque vosotros cuidáis tener en ella la salvación para la vida eterna. Y son ellas que testifican de mí, o sea que testifican de Cristo, de la salvación de Cristo, del Evangelio de Cristo. Todo habla de Cristo. Obviamente de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que está todo en Cristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Pero la palabra también es luz. El conocimiento de la palabra también es luz. Esto está en Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Ustedes pueden abrir ahí. Salmos 119, versículo 105. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios es el lumbrero, es que nos guía en la senda de la vida para la salvación. El conocimiento de la palabra de Dios es luz. Luego, andar en la luz es creer en Cristo y hacer su voluntad, que conocemos por medio de la palabra de Dios. ¿Se puede comprender? Bueno, ¿cómo puedo andar en la luz? En Romanos capítulo 12, versículo 2, podemos abrir ahí. ¿Cómo puedo yo andar entonces en la luz? Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Entonces, para andar en la luz es necesario que mi entendimiento sea renovado al conocer la voluntad perfecta de Dios. Como dice así, si no transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra escrita que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda andar en la luz, tengo que tener conocimiento de Dios, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios.
la voluntad también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la misma. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda andar en la luz, tengo que conocer estas directrices, estos mandamientos, estas reglas, estas enseñanzas y consejos. Todo esto me ayudará a andar en la luz. En el Salmo capítulo 1, versículo 1, Salmos 1, versículo 1, también nos habla sobre esto. Dice así, Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, aquí habla que es bienaventurado el que medita en la ley de día y de noche. Aquí nosotros vemos a alguien que va creciendo en conocimiento de Dios. La Biblia dice que a toda perfección he visto límite. Pero la ley de Dios es amplísima. O sea que la ley de Dios es infinita. Y si uno medita de día y de noche, va a llegar cada día a conocer un poco más a Dios. Y va a pasar todos los años de su vida y aún estará aprendiendo de su Dios. Por eso, para que podamos andar en la luz, tenemos que captar el conocimiento de la luz. A través de la lectura, meditación de la palabra, oír la palabra de Dios. Y a medida que nosotros vamos conociendo, tenemos que tomar decisiones. Y sobre esto vamos a hablar un poco más adelante. ¿Verdad? Entonces, para que yo pueda andar en la luz, tengo que conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, y entonces así podré obedecerle, podré hacer su voluntad. Ok, muchos hoy dicen, bueno, yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios. No es cierto. Yo llevo casi 20 años de iglesia, de ministerio, muchos dicen. Otros, yo llevo 50 años. Otros, 5 años. Y son varios. Y todos dicen que están mucho tiempo en la iglesia. Cierto día estaba yo haciendo el evangelismo, entregando folletos y ofreciendo estudios bíblicos. Y entregué a una señora y esa me dijo, bueno, yo ya soy creyente más de 30 años. Ok. ¿Será que esos 30 años de ministerio, de iglesia, resultan que son verdaderos? El tiempo de una persona en una institución religiosa no determina si ella realmente conoce a Dios. O determina. Puede que conozca muy bien las reglas, las doctrinas de su iglesia, pero ¿será que conoce a Dios? ¿Será que está andando en la luz verdadera de la salvación? ¿Es el conocimiento de esta persona acerca de las escrituras? Puede ser que esté equivocado. Es posible que alguien se equivoque en la interpretación de la escritura. Obviamente. Pero vamos a ver esto en la Biblia. Y esta persona muchas veces, que conoce tanto y tanto a Dios, o sea que dice conocer tanto y tanto a Dios y a su palabra, al final hay muchos puntos que no le son claros. Y muchos puntos que está equivocado. Y la luz que ella tiene entonces no es luz. No es cierto. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 11, versículo 35. Si es posible que haya esta situación entre los hombres. Lucas capítulo 11, versículo 35. Dice, cuidado, pues no sea que la luz que en ti hay no sea luz, sino tinieblas. Entonces aquí el apóstol dice, cuidado.
escribió, ¿verdad? Cuidado, porque puede ser que la luz que tienes no sea luz. Y eso es posible, sí, la Biblia lo dice. Entonces, hermanos, tenemos que con mucho cuidado hacer un profundo examen de corazón y también de las Escrituras, para que no seamos nosotros engañados y creamos que estamos en la luz cuando en realidad estamos en tinieblas. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 23, habla del mismo tema. Mateo, capítulo 6, versículo 23. Dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay mucha gente que está 50 años en la iglesia y la luz de ella es tiniebla. Les voy a contar una tiniebla para que tengan idea de lo que se pasa. Muchos dicen que Cristo volverá antes de la tribulación. Esto es tiniebla, esto no es luz, no está en la Biblia. La Biblia lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y con respecto a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esto no sucederá sin que antes venga el hombre de pecado. O sea que Cristo no volverá antes que venga el hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo. ¿Y cómo alguien me puede decir que Cristo volverá antes de la tribulación si el anticristo reina en los 3 años y medio últimos de la tribulación? La Biblia dice que Cristo viene en la 7ª trompeta, en la última trompeta. Y las trompetas anteriores son en el periodo de la gran tribulación. Por lo menos la 6ª es en el periodo de la gran tribulación. La Biblia dice que todo ojo verá a Dios, o sea que a Cristo viniendo en gloria. Pero algunos dicen que el rapto será secreto. Vemos que la luz que tienen algunos es tinieblas, no es luz, no es conocimiento. ¿Por qué es tinieblas? ¿Por qué la comparación entre la luz y las tinieblas? Porque la luz, cuando uno está en la luz, puede ver, discernir todo. Pero uno que está en tinieblas no puede discernir. Y uno que cree en una falsa idea, está en tinieblas. No puede discernir los tiempos, los acontecimientos. Y cuando mucho que pueda discernir algo, estará tranquilo porque dice, bueno, cuando esto suceda no estaré aquí. Cuando en realidad sí estará. Y estará despreparado porque no se preparó. Vean cuán grandes las tinieblas de un mal comprendimiento de la palabra de Dios. Por eso, tenemos que tener el cuidado de escudriñar las Escrituras y renovar nuestro entendimiento por la verdad bíblica y no estar buscando teología y algunas ideas que están fuera de la Biblia, afuera de la Biblia. Cuando la Biblia dice algo, es esto y punto, no hay contradicción. ¿Sabes? La Biblia, cuando presenta una situación, salvo si hay otro versículo que habla de la misma situación, pero presentando sobre una otra visión, tenemos que aplicar ese texto en nuestra vida tal como está. Como por ejemplo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muchos dicen que esto era para los judíos, pero Jesús dijo que pasaría el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacaría de la ley. En realidad, el sábado fue instituido en la creación, porque por eso dice acuérdate. Entonces allá en la creación solo había Adán y Eva, y que son padres de nosotros todos. Entonces significa que el sábado es para todos los hombres. Pues bien, entonces estos son algunos ejemplos de tinieblas que se pasan por luz. Se dicen que tienen luz, pero en realidad no tienen luz.
están en tinieblas todavía. Y peor, son peor estas tinieblas porque creen que tienen luz, cuando en realidad no la tienen. ¿Cómo saber si la luz que está en mí es verdadera? Porque hablamos que hay luces que no son luz, ¿verdad? Citamos algunos ejemplos y hay muchos otros. Bueno, vamos a ver en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 9. Juan, capítulo 11, versículo 9 dice: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda a noche tropieza, porque no hay luz en él. El que no anda, si usted no tiene victoria sobre tu pecado, si usted no está logrando victoria sobre tu pecado, significa que no estás en la luz. No tienes la luz verdadera. Porque el Evangelio de Cristo vino para transformar. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El poder del Evangelio de Dios tiene poder para transformar tu vida y mi vida. Si andas tropezando hace muchos años en los mismos errores, cuida que la luz que tienes sea tinieblas y necesites de la verdadera luz. Porque aquí Cristo dice, el que no tiene luz en sí, o sea que no tiene la verdad en sí, tropieza y cae. Esa es la verdad. Entonces, si quiero saber si tengo luz, tengo que mirar si estoy teniendo victorias sobre mis pecados, sobre mis malos hábitos. Si estoy teniendo victoria, quiere decir que estoy teniendo la luz. Y no solo teniendo, como aceptando, amando a la luz. Porque la Biblia dice que la condenación es esta, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí ya es otro tema también. Uno conocer la verdad y aceptarla. Y ponerla en práctica. Hay otro que conoce la verdad, pero ok, ni ahí. No le hace caso. Entonces, mis hermanos, si quiero saber si estoy en la luz verdadera, es si estoy teniendo victoria sobre mis pecados. Si no estoy teniendo victoria sobre mis pecados, y estoy ya con aquella idea de que, bueno, perfecto solo Cristo, estoy en la luz equivocada. Cristo nos llamó a ser perfectos. Cristo nos llamó a ser obedientes. Y el poder del Evangelio existe para esto. Si no estás teniendo victoria sobre esto, quizás la luz que tiene no sea luz verdadera. ¿Cómo puedo permanecer en la luz? Eso es importante. Después vamos a hablar un poquito sobre la situación de aquella persona que no está en la luz verdadera, cómo debe hacer. Pero antes vamos a aprender a cómo permanecer en la luz. Para aquellos que conocen la verdad, ya están teniendo victoria sobre sus pecados, ¿cómo permanecerán en la luz? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo voy a permanecer en la luz? Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si una cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Bueno, aquí él dice, en aquello que hemos llegado,
sigamos una misma regla. ¿Qué esto significa? Él está hablando de perfección. Él dijo, primeramente, que no había alcanzado todo ya, ¿verdad? Pero una cosa era así, olvidándose lo que se quedaba atrás, seguía en adelante, con la mirada en Cristo, con la mirada en la meta. Y después dice, nosotros que ya hemos alcanzado, que ya somos perfectos, sintamos una misma cosa. ¿Qué él está diciendo aquí? Bueno, cuando Pablo habla en el versículo 16, pero en aquello a que ya hemos llegado, sigamos una misma regla, es lo siguiente. Aquello que ya hemos conocido como verdad, obedezcamos, hagámoslo. Y así de esta manera continuarán perfectos. Porque perfecto para Dios no es aquella persona que nunca se equivocó. Hasta porque no hay. Y la ley de Dios es amplísima. La Biblia dice que Dios encuentra locura hasta en sus ángeles. O sea que los ángeles son santos, son perfectos a nuestra mirada, no transgriden el mandamiento de Dios. Pero aún en ellos Dios mira que hay algo que tienen que aprender todavía. Imagínense nosotros. Entonces la perfección de Dios nosotros no alcanzaremos la infinidad de la perfección de Dios. Pero la perfección que Dios espera es que seamos obedientes a cada punto esclarecido en nuestra mente. A cada punto que está esclarecido en nuestra mente, seamos obedientes. Y de esta manera vamos a permanecer en la luz. Porque a medida que vamos estudiando la palabra, escudriñando, para descubrir la luz, para poder conocer la luz, y la luz llega a nosotros, entonces tenemos que amar esta luz y obedecer, y buscar poder del cielo para obedecer. Y cuando nosotros vamos obedeciendo a cada luz esclarecida, vamos siendo perfectos ante Dios. Y Pablo dice en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así suceden, según ejemplo que tenéis de nosotros. Él nos exhorta a seguir su ejemplo, a mirar a Cristo, olvidar de lo que pasó y seguir adelante, obedeciendo a cada luz que se nos presenta. Yo acepté a Jesús por primera vez, o sea que acepté a Jesús cuando tenía 15 años de edad. Y yo acepté ese Jesús y anduve con él algunos años. Y después conocí un poco más de su palabra, de su verdad. Y he visto que en muchas cosas yo me había equivocado. Y entonces cambié de rumbo y acepté la luz de Dios para mejora de mi vida. Y Dios fue guiando, hermanos. Entonces eso no quiere decir que uno con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 años de iglesia sepa toda la verdad. Y ni aún las iglesias más antiguas saben toda la verdad. Y a medida que nosotros descubrimos la verdad, que se nos presenta una luz y el Espíritu nos toca el corazón, busquemos en la palabra para ver si es verdad. Y si la es, aceptémosla y busquemos de Dios poder para obedecer. De esta manera vamos a permanecer en la luz. Porque si Dios nos da la luz y cuando Él muestra un poco más que tengamos que cambiar y nosotros retrocedemos, se fue la luz. Ya no hay más luz, porque no amamos la luz, amamos las tinieblas. ¿Comprenden? Entonces, hermanos, para permanecer en la luz, tenemos que seguir fieles a cada luz esclarecida en nuestra mente, a cada verdad esclarecida en nuestra mente. Ok, si yo he tropezado en algún punto, si no estoy pudiendo vencer mis pecados, si estoy tropezando todavía, si no estoy en la verdadera luz, o estuve en la luz y tropecé y no consigo volver a la luz. 1 Juan capítulo 8. 1 Juan capítulo 1, versículo 8. 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Todos somos pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si no estabas en la verdad y la luz que tenías era tinieblas, confesa y sigue. Confiesa, pide perdón y Él te perdonará y sigue. Pero sigue en la verdad. Sigue buscando la verdad. Para que puedas vencer los pecados. Y si has tropezado, estás en la luz y has tropezado y ahora no sabes cómo volver a la luz, pida perdón, confiesa y busque la luz, busque la verdad y Cristo transformará tu vida. En el libro de 1 Juan todavía, capítulo 2, versículo 1, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí está hablando de los mandamientos de Dios, que son los mismos de Jesucristo. Cuando Jesucristo habla, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, Él estaba citando los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Capítulo 6, versículo 5, que habla, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en el libro de Éxodo habla sobre amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, Cristo habla de los mandamientos del Padre. Jesucristo, el justo, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Él perdona nuestros pecados. O sea que Él hace la propiciación. Él hace la intercesión por nosotros y por medio de Él recibimos el perdón de pecados. Así es que busquemos guardar sus mandamientos, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús, como está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, si hemos tropezado, si hemos caído en algún punto, podemos llegar con confianza ante Dios, pedirle perdón, creyendo en su Hijo Jesucristo y en nombre del Señor Jesucristo, y Él nos dará el perdón. Pero a partir de ahí, busquemos obedecer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia dice: santifícaos en la verdad, tu palabra es la verdad. Nada que no esté en la Biblia te va a auxiliar o te va a ayudar a llegar a la verdad, sino que únicamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la verdadera doctrina es guardar los 10 mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. O sea que manifestando fe en el poder de Dios, que el poder de Dios por medio de Cristo nos transformará nuestra vida para convertirnos en personas obedientes. Y la responsabilidad de hacerte a ti y a mí obediente es de Dios. Nosotros solamente tenemos que creer en Él y dejar que Él haga el trabajo en nuestras vidas. Y toda vez que Dios nos impresione con su verdad o con una nueva verdad que nosotros no sabíamos, aceptémosla y pongámosla en práctica y seremos más que felices, como dice Salmos. Espero que haya sido comprendido el mensaje de hoy. Que andemos en la luz de Cristo y que la luz que hay en nosotros no sean tinieblas y que logremos vencer los pecados de nuestra vida por medio del poder que hay en Cristo, por medio de la luz que hay en el Evangelio. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, y en el día de hoy puedas sentir el Espíritu Santo tocando tu corazón. Y en el día de hoy puedas abrirse a Dios, abrir tu corazón a Cristo. Cristo dice,
Estoy a la puerta y golpeo. Si alguien abrir, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y el mensaje es este. Cristo quiere entrar en nuestros corazones en el día de hoy. ¿Quieres tú que Cristo entre en tu corazón para que puedas andar en la luz? Bueno, yo sí, espero que usted también. Que lo pueda bendecir a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacer una oración antes de esto. Te pido que cierres tus ojos para que podamos invocar las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas. Señor Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte por esta palabra y pedir a Dios que no vengamos a olvidarnos de cada palabra dicha aquí, que podamos andar en luz, buscando siempre conocer tu voluntad. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos llegando al final del video y queremos pedirte que si quieres ayudarnos a difundir este mensaje, bueno, la primera cosa que puedes hacer es compartir. Pero puedes también pedir folletos y libros en la lengua española que son gratuitos, folletos virtuales y libros virtuales que son gratuitos. Y usted puede enviárselos a cualquier persona. Y puedes ayudar a que este ministerio llegue a varios lugares del mundo con el propósito de llevar el mensaje del verdadero evangelio, del evangelio eterno de Apocalipsis 14, versículo 6 a 12. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Y también, si tienes pedidos de oraciones o quieres recibir una visita de un obrero, hable con nosotros. El número de contacto estará en la descripción del video. Que Dios pueda bendecir a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.